hablar básicamente de 4 tipos de esquizofrenia. Tenemos la llamada esquizofrenia hebefrénica, con H y larga, la esquizofrenia catatónica, la esquizofrenia paranoide y la esquizofrenia simple. Como les decía en la clase anterior, no hay un síntoma cardinal en la esquizofrenia, es decir, no es que si nosotros decimos, si hay delirio, entonces una esquizofrenia. Entonces todos los casos de pacientes que deliran son esquizofrénicos. No hay un síntoma cardinal que se den todos los tipos de esquizofrenia. Lo llamativo y marcado en todos los tipos de esquizofrenia es la alteración en el contacto con la realidad. Se dice que no es una pérdida absoluta del contacto con la realidad, pero sí es una pérdida cualitativa en el contacto con la realidad. ¿Sí? En el contacto vital con el otro. En las relaciones interpersonales, el individuo se generan paralelamente 2 fenómenos a nivel afectivo que son el autismo, que es una introversión del individuo en sí mismo, en cuanto a sus intereses, sus pensamientos, todos los sentidos, crean un mundo nuevo, diferente y apartado del que anteriormente tenía, y en segundo lugar, y en paralelo de la mano de esto, una alteración en el contacto con las demás personas, ya que deposita todo su libido en sí mismo, esta introversión que se produce, se genera una alteración en el contacto con el afuera, ¿sí? Con las demás personas para empezar y con los objetos también. Nosotros vamos a ver que existen diferentes líneas. Previo a esto, ustedes en el texto de Vigano y Fischer van a ver que existen diferentes líneas que explican todo esto. Hoy vamos a nombrar un poquito algunas de estas, pero yo quiero que arranquemos con los tipos, así no nos vamos demasiado y por ahí vamos a ir nombrando algunas de las teorías básicas que les nombre, ¿sí? Para que ustedes tengan, las vamos a nombrar esas teorías básicas que ustedes tienen que saber, chicos. Esto a veces saltean cuando estudian, es gracioso y nosotros casi siempre lo preguntamos para que lo sepan. Les digo, las teorías básicas, las teorías que explican la esquizofrenia, que tienen que ver con la teoría reflexológica de Pavlov, la teoría jacksoniana, la teoría organodinámica de Henry A. La teoría fenomenológico-existencial, la teoría psicoanalítica, el desarrollo teórico de Jung, esas son algunas de las teorías básicas y sumado a esto las teorías biológicas llamadas. Todas estas teorías se dividen en líneas generales en las que se dicen teorías organicistas y teorías psicodinámicas. Las teorías organicistas lo que dicen es que la explicación de la esquizofrenia tiene un desarrollo fisiológico. Hay algún tipo de anomalía fisiológica en el sujeto que produce la enfermedad. Dentro de las llamadas teorías bioquímicas que aparecen en el texto, este texto fue publicado en el siglo XX, por supuesto, en la última década del siglo XX, desde 1990 a 1999. Fue publicado y sobreeditado en esta época. ¿Qué quiere decir? A la actualidad se modificaron y se investigaron otras cosas. La década del cerebro se llamó. En esta década del cerebro se investigaron otras cosas más actuales incluso que lo que aparece ahí en la teoría biológica, les nombro para que lo sepan, que tiene que ver, yo lo que les nombraba, algunas investigaciones desarrolladas en torno a la dopamina sobre todo, en relación a la esquizofrenia, y a el ensanchamiento, el agrandamiento de los ventrículos. Y una tercera teoría que estudia las alteraciones en la vía tálamo-límbico-cortical.
decir, teorías que hacen hincapié algunas en la función neuropsicológica, esta última, otras en las neuroquímicas, que tienen que ver con la dopamina, y otra con la neuroanatómica en relación a los ventrículos. Estas tres cositas no están listas que tenemos que nombrar recién. Biológicas, neuroanatómicas, neurobioquímicas y neuropsicológicas. Bien, estas son teorías, toda esta que estamos nombrando acá, que ahora si tenemos tiempo vamos a volver, pero eso prefiero que eso, si ustedes se sientan y lo leen, lo van a comprender. Vamos a hacer más hincapié en esta parte que es un poquito más compleja. Entonces vamos a arrancar con estos tipos de esquizofrenia. Cada uno de estos 4 grupos de esquizofrenias tienen un sistema, principalmente las 3 primeras, tienen un sistema que está afectado en supremacía de los otros. ¿Qué quiere decir en supremacía? Que no significa que los otros sistemas tengan ausencia de alteración. Pero hay un sistema en cada uno de estos casos que es el que principalmente se encuentra afectado en cada uno de los casos. Hacemos una fichita. Sí, ¿verdad? Hebefrenia. ¿Cómo? No, primacía en uno de los sistemas. Vamos a ver cuáles son esos sistemas. Cada uno de estos casos tiene primacía en la alteración de uno de esos sistemas. Lo que yo les decía no significa que haya ausencia de alteración en otros, pero lo que principalmente se encuentra afectado, para que hablemos de hebefrenia, es lo que se llama el sistema afectivo o anímico. Aparte entonces de esas alteraciones propias de la esquizofrenia en sí misma, que decíamos esta pérdida en el contacto con la realidad, estas características autísticas que decíamos, de introversión, de alteración en el contacto con los demás, estas cuestiones extravagantes, estas cuestiones ambivalentes, ¿se acuerdan? Todo eso dijimos en todas las esquizofrenias. Aparte de esas características básicas de la esquizofrenia en sí misma, el sujeto con hebefrenia tiene el sistema afectivo afectado. ¿Qué significa eso? Que los afectos que normalmente siente un sujeto que no tiene esta patología, en estos sujetos son absolutamente diferentes. ¿Sí? Aparece algún tipo de sintomatología, por ejemplo, que se llaman las paratimias. Timia significa humor. Humor. Paratimia se refiere a una cuestión, una situación particular para un sujeto, entre comillas, normal, amerita un tipo particular de emoción. ¿Sí? Una noticia triste, por ejemplo, algo de esto nombrábamos en la clase pasada también, una noticia triste para un sujeto amerita, por ejemplo, un choque, la muerte de un ser querido, la pérdida de un trabajo, una situación problemática, amerita una emoción triste en el sujeto. No obstante, los sujetos con hebefrenia presentan una reacción anormal. Uno le cuenta una mala noticia y se ríen a carcajadas, o nos quedan mirando como absortos. Esa es una segunda sintomatología, aparte de las paratimias. También esa otra que se llama la perplejidad. El sujeto está así como si fuera permanentemente con una cara de asombrado, de espantado, indiferente de la situación que pasa afuera. Las neotimias, que se dicen que son emociones nuevas, diferentes, que el sujeto empieza a experimentar. La rigidez en la afectividad. ¿Qué significa esto? Que ante diferentes situaciones de alegría, de tristeza, de asombro, novedosas, comunes, siempre reacciona de la misma manera el sujeto, con la misma respuesta afectiva. También aparecen alteraciones en la lo que decíamos, ¿se acuerdan cuando hablamos de estas alteraciones en el estado de ánimo? Que yo les nombraba cuando hablamos un poquito de los psicógenos, los endógenos y demás. Estos sujetos presentan polaridades, ¿sí? O alteraciones para arriba, como características como si fueran maníacas, de exaltación del estado de ánimo. Y rápido, en poco tiempo, alteraciones al contrario, con características depresivas. Una hipobulia,
desmotivantes, situaciones que le generaban habitualmente un tipo de emoción, le generan otro. En el interlocutor, en la persona que está al lado, tienen respuestas raras, desadaptativas, incomprensibles. Estas alteraciones en lo anímico, por supuesto, que generan también una alteración directa con lo social, con el entorno social, ¿sí? Porque la persona que está al lado ve que esa persona tiene dificultades para comunicarse emocionalmente, entonces por supuesto que van a tener problemáticas para tener una relación de pareja, problemáticas para criar un hijo, problemáticas para trabajar, porque afectiva tienen el sistema de los afectos está alterado. Otra de las características de las alteraciones de los afectos muy común es lo que llamamos el autismo, que nosotros en la clase pasada le hacíamos mucho hincapié, ¿se acuerdan? En que no es lo mismo que la patología del autismo, ¿sí? Que tampoco es una patología, es un trastorno del desarrollo, ¿eh? Pero acá se da secundariamente. ¿Se acuerdan cuál era la diferencia? ¿Por qué se llama uno de manera primaria y en la esquizofrenia de manera secundaria? ¿Alguien se acuerda? Pero la esquizofrenia se da de grande. Sí, se da de grande. En realidad, la hebefrenia es la que más prematuramente aparece. Alrededor de los 15 años aproximadamente suele ser su inicio, su aparición. Así que no es en realidad de grande, pero a ver, ¿cómo sería? Bien, eso que vos decías del autismo se nace, te hago una aclaración. Todavía se discute si realmente se nace o si se adquiere en los primeros momentos de la vida. Así que vamos a decirlo para no meternos en eso, porque no es nuestra área, en otra materia ya estudiarán qué es lo fuerte en este momento. Aparece desde los inicios de la vida, de los principios de la vida, el sujeto ya tiene autismo, es decir, no hubo un antes de ser autista. Desde los inicios de su formación psíquica, el sujeto desarrolla un pensamiento autístico. ¿Y en la esquizofrenia qué decías? Cuando empieza a aparecer los síntomas, digamos, de los 15 años, cuando en la juventud o la adolescencia, recién puede presentar características autistas. Está muy bien lo que dice la compañera. Entonces, en la esquizofrenia sí hubo un antes. En el autismo no, en la esquizofrenia conocemos un antes. Sobre todo la hebefrenia prima esta sintomatología autística, ¿sí? Hubo un antes que generó o no, vamos a ver, hay diferentes líneas en torno a eso, que haya un corte abrupto en la vida de ese sujeto y esa persona cambie. Y toda esa cuestión que tenía de sociabilidad y demás se vuelva en introversión, que siguen teniendo contacto con el otro. No son personas que de golpe no hablan con nadie, ¿eh? Pero hay una desadaptación en el contacto vital, una alteración severa en el contacto vital y en el contacto con el otro, ¿sí? Nosotros también les hablábamos bastante en esto en relación al autismo, de qué es una sintomatología. Y el otro día les nombramos al pasar, ¿se acuerdan? Yo les decía los síntomas positivos y negativos, ¿se acuerdan o no? ¿Sí? Yo les decía que un señor que se llama Crown agarraba esos desarrollos anteriores de síntomas positivos y negativos y decía, entonces tenemos esquizofrenia tipo 1 y esquizofrenia tipo 2, ¿se acuerdan o no? ¿Y qué eran esos síntomas positivos o esquizofrenia tipo 1? Síntomas negativos, esquizofrenia tipo 2. ¿Quién se acuerda? Síntomas positivos. Aparecen cosas nuevas y síntomas, sí, cosas nuevas y negativos cuando pierden algunas capacidades. Ajá. ¿Y vos qué decías? Lo mismo que él. Lo mismo que él. Bien. Lo positivo entonces es algo que se agrega. Nosotros le decíamos positivo, imagínense un más. Un más es algo que se agrega a algo que ya está. Era positivo, se le agrega un síntoma y negativo y sigue teniendo el otro síntoma pero en menor medida. No es que sigue teniendo un síntoma, algo que el sujeto ya tenía previo a la enfermedad, lo pierde. Se quita algo. Se resta, exactamente. Uno, imagínense con el sentido una suma y el otro una resta. Algo que el sujeto tiene se disminuye, es decir, no desaparece. Por ejemplo, uno de los síntomas negativos es la anedonia, la dificultad o las alteraciones para sentir placer. No es que el sujeto deja de sentir placer absolutamente, sino que se disminuye. ¿Qué quiere decir? Las cosas que generalmente antes las disfrutaba y las pasaba bien y le generaban placer, en este momento no.
la apatía, la bulia, la anedonia. Son todas sintomatologías negativas, porque se pierde. El sujeto las tenía en un primer momento y se produjo una disminución de eso. No desaparece, pero una disminución cualitativamente significativa. ¿Entienden? En cambio, en esto que decimos los síntomas positivos, Vigano y Fischer los van a llamar para que ustedes encuentren, pero van a encontrar como positivos y no van a encontrar como síntomas positivos o productivos y síntomas negativos o deficitarios. Van a encontrar con esos nombres. Y ustedes van a ver que los síntomas deficitarios en realidad son mucho más comunes y frecuentes en la esquizofrenia que los llamados síntomas positivos o productivos. Uno cree que lo característico o lo típico, cuando todavía desconoce de esquizofrenia, son los delirios y las alucinaciones. Y vamos a ver que en realidad no siempre es así. Algunos autores critican incluso estas posiciones entre positivo y negativo. Algunos consideran incluso, por ejemplo, Vigano y Fischer pone a los delirios en un lugar, a las alucinaciones en otro. No son taxativas estas diferencias, les aclaro, porque son diferentes líneas que hay que coexisten. Nosotros les nombramos para que conozcan y sepan que esto está, pero no se da en todas las literaturas de la misma manera. Van a encontrar diferencias, depende de la literatura que estudien. Nosotros les proponemos que guiemos no por lo que dicen Vigano y Fischer, tomamos un libro de todos los que hay, ¿sí? Entonces vamos a hablar de síntomas deficitarios y síntomas productivos. Dentro de estos síntomas deficitarios, los que ocurren en la befrenia, tienen el nombre justamente, y esto les aclaro porque a veces cuando se van a repetir el examen se limitan a decirnos lo que aparece sobre los cuadros clínicos. ¿Alguien leyó Vigano y Fischer? ¿O no? ¿Sí? ¿Quién dijo sí? ¿Nadie leyó? ¿Sí leyeron? Hay una parte, él les voy a decir la página y todo, si tienen ahí, fíjense, así se van orientando. La página 95 del libro nos dice formas clínicas de la esquizofrenia. Y en en dos carillas, ni siquiera dos hojas, en dos carillas aparentemente nos describen los 4 tipos de esquizofrenia. Y uno dice, es llamativo, ¿no? Nosotros le estamos dedicando mínimo 3 clases a la esquizofrenia que ustedes van a dar cuenta que no les alcanzan. Vamos a terminar la 3ª clase y van a decir, y algo entendí, pero de lo complejo es cómo es que este señor en 2 carillas dice las 4 formas clínicas. Es lo más importante, ¿no? Esta es una aclaración porque el autor no especifica, pero supone que entienden, y yo le hago otra aclaración porque me doy cuenta que no se entiende, porque en los exámenes se repite los mismos problemas, que cuando el señor me dice acá en la hebefrenia que las alteraciones son los afectos, significa que yo en el capítulo anterior, que me describe, se llama descripción clínica, y es la página 61, tengo que buscar el punto donde dice alteraciones en los afectos, y ahí me explica todo. ¿Entienden o no? Se quedan entonces el día del examen, nos dicen alteraciones en los afectos. Entonces yo le digo, por ejemplo, ¿qué síntomas aparecen? Y nos miran así. No decía. Pero sin embargo, nosotros le preguntamos, cuéntenme la sintomatología, y nos describen todo de memoria. Y entre eso yo le digo, pensar, nombrame todos los síntomas. Y me ponen así hasta que llegan al puntito de alteraciones en los afectos y me describen. Pero nunca hacen la relación de que el autor se refiere que esos son los síntomas de Freud. ¿Me siguen a lo que les expliqué? Me parece algo obvio, pero cuando uno lee, el autor no lo aclara. En entre paréntesis, debería decir ir al punto de alteración en los afectos en el capítulo de descripción clínica. Yo les aclaro para que cuando estudien, integren esto. Les voy a decir en la página y todo que está alteración en los afectos para que... En la página 77, alteraciones de la afectividad. Sí, en el estado de ánimo de los afectos. Dice con otras palabras, ustedes pueden comprender. No sé si les dije, anímico de los afectos. Página 77, entonces les empieza a explicar las alteraciones en los afectos. Como yo les dije, alteraciones del estado de ánimo o de la afectividad. Son diferentes maneras de nombrar.
Y otra de las sintomatologías, que es un nombre que también es bastante importante acá, es lo que llamamos la ambivalencia afectiva. Que el otro día hablamos un poquito, ¿se acuerdan? La capacidad para sentir dos afectos aparentemente opuestos, pero en un mismo momento. El sujeto ama y odia, rechaza y acepta. Y para el sujeto no lo vive como una cuestión de incomodidad o de incompatibilidad. Hay esa llamada, ¿se acuerdan la certeza del psicótico, no? De la que habla Freud. Dice que el psicótico siente certeza respecto a sus propias percepciones. No siente como algo alterado, desadaptativo. ¿Sí? Las vive con armonía, a cuestiones ambivalentes absolutamente. Y otra cosa característica de la hebefrenia es que, a diferencia de lo que pasa en otro tipo de esquizofrenia, no son tan comunes los llamados síntomas productivos. Poco comunes o ausencia de los síntomas productivos. Entonces, tres cositas básicas que tenemos que saber de la hebefrenia, aparte de las que tenemos que saber de la esquizofrenia en sí misma, en general. Dijimos, inicio en edad precoz, entre los 15 y los 20 años, ¿sí? La más precoz de todas. Características de alteración en el sistema de los afectos o en el sistema de los humores. Y tercero, casi ausencia de síntomas productivos. O leve presencia, como prefieran. ¿Qué significa esto? Que no es común que aparezcan delirios en un paciente con hebefrenia. El delirio es un tipo de síntoma productivo, no es común que aparezca. Si empieza a delirar el sujeto, por más que tenga alteraciones en los afectos, no vamos a tirar más a una esquizofrenia paranoide. Los delirios son propios del paranoide, no de la hebefrenia. ¿Sí? En líneas generales, queda claro esto. Yo sé que es complejo, que les va a costar imaginarse. A partir de hoy vamos a empezar a hablar de algunas películas que queremos sugerirles que vean para que medianamente tengan una idea de qué estamos hablando, pero en cuanto a lo teórico, estos términos que utilizamos, paratimia, neotimia, estereotipia, rigidez, ¿van quedando claros? ¿O no? Díganme si no se entendió. ¿Sí? ¿Todos están de acuerdo? La abulia es la dificultad justamente para sentir interés hacia cosas que generalmente el sujeto sentía. Y por tal motivación. No está desmotivado casi absolutamente por cosas que habitualmente lo motivaban, impulsaban. Bien. Vamos entonces a la esquizofrenia catatónica. El principal sistema afectado en lo que se llama la catatonía es el sistema psicomotriz. O cognativo motriz, lo dice el doctor. ¿Por qué psicocognativo y aparte motriz? Porque no solo hay una alteración física, porque si no estaríamos hablando, por ejemplo, de un problema que debería verlo un médico, un kinesiólogo, un traumatólogo, ¿no es cierto? ¿Por qué estamos hablando de psicomotriz? Porque ya está afectada la motivación, es decir, los movimientos tanto voluntarios como involuntarios del sujeto. Psicomotor es la alteración. Yo les cuento que la catatonía al día de hoy se incluye dentro de la esquizofrenia, no obstante, hay mucha discusión. ¿Esta es la asistencia? ¿Por dónde pongo? Acá. Hay mucha discusión de si seguir considerando la esquizofrenia. No les cuento para que ustedes sepan. En el mundo científico se está debatiendo, se considera que tiene tantas características aisladas y diferentes que los otros tipos de esquizofrenia, que debería ser una entidad propia y diferente, la catatonía por sí misma, fuera de la esquizofrenia, como otro tipo de psicosis, ¿entienden? Yo les comento esto para que ustedes lo sepan, lo conozcan, pero el día de hoy lo vamos a incluir y estudiar como un tipo de esquizofrenia específica. Estas alteraciones entonces psicomotrices que se dan en este sistema principalmente, tienen características, por ejemplo, alguno de los síntomas propios es el oposicionismo o negativismo. El sujeto, cuando uno quiere hacer una entrevista al sujeto, tiene actitudes de oposicionismo o de negativismo
en todo lo que es su sistema psicomotor. Si nosotros le preguntamos el nombre, aparece otra sintomatología que se llama el mutismo. La persona se queda mirándonos y no es muda. Y no nos responde, edad, no nos responde, le hacemos preguntas que le damos, el sujeto no responde, o incluso cuando entra, yo siempre cuento que me tocó observar la entrevista a un psiquiatra en donde un paciente con catatonía entraba al consultorio con su familia y el paciente entraba y se ponía en una esquina y de espalda al psiquiatra. Una actitud negativista y mudo absolutamente y no decía una palabra. Habrá sido 1 hora de sesión donde hablaron la familia, se intentó entrevistar al paciente y el paciente en ningún momento presentó resistencia ni agresividad, pero tampoco disposición a la consulta. Desde su cuerpo hasta su psiquismo estaban totalmente opuestos a la situación. Nosotros podríamos hacer una interpretación psicológica también de esa conducta, no sé qué le parece a usted, que se lo lleva a un psiquiatra y tenga ese tipo de conducta, evidentemente está manifestando un rechazo a esa situación, o eso sería una interpretación. La conducta que se observa, el síntoma es lo visible, el síntoma que se observa una conducta de oposicionismo o negativismo, 2 mutismo decimos. Otra que se observa es lo que se llama la ecopraxia. Ecopraxia tiene que ver con la imitación de un movimiento. Esto saben cuando vemos, cuando uno hace una evaluación neurocognitiva a un paciente. ¿Ustedes ya vieron algo de eso, de evaluaciones neurocognitivas? ¿Neuropsicológicas no? ¿Nada? ¿En psicometría? De este año, pensé que era de segundo. Bien. Ahora van a ver, presten mucha atención cuando estudian todo lo que tiene que ver con el WISE, sobre todo el que más se utiliza, pero todo lo que son evaluaciones neuropsicológicas y neurocognitivas, chicos, van a dar ahora este año en psicometría, van a utilizar mucho en todo el que se dedica al área clínica, en otras áreas también en realidad. Pero en esto se observan cosas muy interesantes, porque esas pruebas son las que nos evalúan inteligencia y otros procesos psicológicos superiores como ser atención, memoria, imaginación, creatividad, funciones ejecutivas, y todo eso vamos a utilizar mucho para el diagnóstico de esto. El día de mañana que se dedique al área clínica van a utilizar mucho eso que van a ver en psicometría. Contra importante, lo importante. En esas pruebas, por ejemplo, en el WISE es una prueba que se divide en evalúa funciones verbales y funciones ejecutivas, se dice, ¿sí? Ejecutivas tiene que ver con la praxia, se le hace hacer algunos movimientos al sujeto, se le piden consignas donde tiene que manipular objetos que nosotros tenemos en una caja que se compra, que se llama WISE, que trae todo lo que tenemos que utilizar. Algunas pruebas son verbales, es decir, cosas que le preguntamos y el sujeto nos tiene que responder, y otras pruebas son no verbales, son cosas que tiene que hacer el sujeto ahí, ¿sí? Entre eso, por ejemplo, hay pruebas que nosotros le damos unos cubitos con una forma determinada, se le muestra una figura y el sujeto tiene que armar esa figura con los cubos que se le presentan, ¿sí? Algo que se observa en todas estas pruebas de ejecución, estas pruebas no verbales, es que el sujeto no responde a lo que le pedimos, sino que imita todo lo que hacemos. Entonces la ecopraxia se da que yo me pongo a abrir la caja y él simula mi actividad. Como que abre la caja, yo agarro los cubitos y los acomodo en una posición para presentárnoslo, y él agarra los cubos y los acomoda en la misma posición. Es decir, no obedece a lo que se le pide, sino que imita la conducta por espejo. Se llama ecopraxia. Y la ecolalia tiene que ver con el lenguaje. Entonces nosotros le decimos, ¿cómo es su nombre? ¿Cómo es su nombre? Nos dicen. ¿Me puede decir su edad? ¿Me puede decir su edad? ¿Residente de qué ciudad? ¿Residente de qué ciudad? Nos dicen. Buenos días, por supuesto, nosotros decimos, qué educado. Está haciendo por espejo el lenguaje, ecolalia. ¿Sí? Otras veces tiene que ver, ¿se acuerdan que yo les decía esta cuestión negativismo o de oposicionismo frente a lo que uno le pide? Otras veces se dice una obediencia, ¿cómo se llama la computadora? ¿Cómo? Obediencia automática tiene que ver con eso. Quiere decir que el sujeto, el entrevistador, pide algo al paciente, nombre Pablo, edad 15. Es una respuesta que no tiene un procesamiento cognitivo. Uno se está dando cuenta que el tiempo de latencia propio de la velocidad de procesamiento no se está dando, sino una respuesta sin procesamiento medio. Es una respuesta automática del sujeto. Están automatizadas las respuestas. Otra característica muy típica, esta es una de las más típicas en lo que llamamos la catatonía, es el llamado manierismo.
Son movimientos forzados del sujeto que se producen, movimientos estereotipados también, movimientos repetitivos que se dan de una manera. Hay un tipo de movimiento estereotipado que ustedes pueden ver en los casos que habrán escuchado alguna vez de autismo, que el movimiento, que la persona se balancea para adelante. ¿Lo han visto o no? Para que se imaginen, tiene que ver con eso. Ese es un movimiento catatónico. En el autismo es un movimiento catatónico. Acá la enfermedad es esa. El sujeto puede pasar horas teniendo determinados tipos de movimientos estereotipados y otras veces manierísticos, forzados, amanerados, que no tienen una finalidad propia o una finalidad específica, simplemente se dan de manera involuntaria. ¿Sí? Pero el texto creo que decía que toman una posición, por ejemplo, rígida. Ese es otro. Que no aguantan más. Ahí como que se sueltan mucho. Ese es otro. Aparte, esto tiene los movimientos, y el contrario que también se da son esta inmovilidad seria, se dice. Que son posiciones que toma el sujeto. A veces la posición es así, muy como los brazos hacia atrás, así, y puede estar horas en esta posición. Incluso toman posiciones que uno creyera que no las podría hacer, contorsiones de esto, de una manera para atrás, uno diría, yo no las puedo hacer. Incómodas, dolorosas, y el sujeto puede estar horas en esa posición. Es por eso, chicos, que como yo les decía, esta, ¿sí?, la catatonía suele ser, para que ustedes sepan, uno de los diagnósticos diferenciales en los casos donde se habla de exorcismo. ¿Vieron los exorcistas? La imagen del exorcista, ¿sí? Eso te iba a decir en la película El exorcismo de Emily Rose. Está en una posición para que lo pueden imitar. Así o que camina de espalda, sí. Bueno, todo ese tipo de movimientos se dan en la catatonia. Por eso es que es uno de los diagnósticos diferenciales. Y es más, ya que nombró al compañero, ya les hago saber, la primera película que nosotros siempre recomendamos ver cuando hablamos de esquizofrenia es El exorcismo de Emily Rose. ¿Por qué? Porque se ven esas características y aparte se da un inicio del debate desde el punto de vista científico. Varias veces le vamos a nombrar esto porque hay diferentes teorías. Esta es una de las teorías o explicaciones de la ciencia en los exorcismos, que esa persona tiene una esquizofrenia catatónica. Como es la alteración psicomotora, no solo influye en los movimientos, también influye en el lenguaje. Entonces otro de los síntomas son alteraciones en el lenguaje también, porque el lenguaje también es motor, ¿o no es motor el lenguaje? A veces nosotros creemos, cuando una persona tiene alteración en el lenguaje, enseguida decimos, es una esquizofrenia paranoide, porque no tiene coherencia. Ahora vamos a ver lo que pasa en la paranoide, no tiene coherencia en lo que dice. En realidad la persona puede que tenga coherencia en lo que piensa, lo que no tiene coherencia en lo que está expresando. Entonces no hay que confundirse, porque la alteración está en el lenguaje. También puede aparecer alteración en el lenguaje en la esquizofrenia paranoide, pero es mucho menos común. Cuando aparece habitualmente es una catatonía. Alteraciones en el lenguaje que generalmente se acompañan de otros síntomas. Yo les cuento algo, chicos. Estos síntomas que nosotros les estoy nombrando acá, que van a leer en el libro y demás, no le ocurren todos a todas las personas. No todos los esfrénicos tienen todo eso, no todos los catatónicos tienen todo eso. Y hay otras cosas que les pasan que incluso no las estamos nombrando acá porque es imposible nombrar todos los casos. Estamos nombrando las generalidades, ¿no es cierto? Cada sujeto, como yo siempre le digo, es subjetivo y particular y sea una combinación de diferentes factores. Pero generalmente estos son los más típicos, ¿sí? La catatonía también tiene un inicio joven, pero se habla generalmente cercano a los 20 años aproximadamente, donde generalmente el sujeto pudo haber presentado previo a esto, tanto como en la hebefrenia y en los demás tipos de trastornos esquizofrénicos, suelen presentar previo a esto lo que se llaman personalidades esquizoides, que son personalidades con ciertas dificultades en la relación con el otro. ¿Por qué? Porque no sienten el interés que sienten la mayoría de las personas en vincularse. Son personas más bien introvertidas, pero no introvertidas porque tengan temor, como pasa con el fóbico, por ejemplo. Tiene temor a relacionarse con el otro, por no ser aceptado, por no ser bien visto, porque es inseguro. Acá no tiene alteraciones en ese sentido. Simplemente no hay interés en relacionarme con el otro. Entonces son personas aparentemente más cerradas, más distantes, no tienen casi todos los intereses comunes que tienen las demás personas,
Lo pueden hacer, pero no tienen mayor interés en eso. Son personas que o no tienen amigos o tienen pocos amigos. Muchas veces personas que tienen el tipo de trabajo que eligen son relacionadas a la informática, por ejemplo. ¿Por qué? Porque tiene que ver con trabajar con una máquina, no tanto con personas, porque se sienten generalmente incómodos en la relación con el otro, porque se sienten como demandados por la otra persona y no tienen demasiado interés en vincularse. Entonces generalmente buscan determinados tipos de actividades en donde trabajen más con objetos o con máquinas, se sienten más cómodos. ¿Sí? Estos síntomas siempre van en aumento, o hay momentos en los que el sujeto se mantiene estable o normal, o siempre puede incluso ir a empeorar, ¿no? Está buena tu pregunta. Eso que pregunta el compañero, termino de detallar que vamos a detallar específicamente cuando veamos los modos de inicio de la esquizofrenia, que vamos a ver que en algunos casos sí, es el inicio abrupto, que aparece todo estos puntos de golpe, y otras veces, que es más común, es lo que se llama el inicio lento y progresivo, de a poco empieza a tener una cosa, otra, y después, lo segundo que tiene que ver con lo que preguntó el compañero, es la evolución de la enfermedad. Generalmente las enfermedades de esquizofrenia se dice que evolucionan en brotes. ¿Qué quiere decir? Que hay temporadas o épocas donde aparece todo esto, está muy florido, ¿sí? Y temporadas o épocas donde lo que prima es más esta conducta como autística y distanciamiento con el otro, no tanto la sintomatología. ¿Me entiendes? Generalmente la esquizofrenia tiene momentos. Se dice incluso que lo más esquizofrénico no son los brotes, porque lo que más le genera esa adaptación es el distanciamiento con el otro, no que tenga alucinaciones, delirio, manierismo. Más la distancia, porque si tuviera todo eso, pero no tuviera dificultad de contacto con el otro o con la realidad, podría trabajar y hacer todo lo que hace una persona entre comillas normal. Sin embargo, el distanciamiento en el contacto con la realidad es lo que le genera más disturbios, no la sintomatología toda exactamente. Y en las alteraciones en el contacto con la realidad sí es permanente. Eso sí es permanente. Las alteraciones, dijimos, nunca es pérdida absoluta. Le aclaro eso porque algunos autores ponen pérdida en el contacto vital o pérdida en el contacto con la realidad. Les hacemos una aclaración. La pérdida nunca es absoluta, es muy raro, por ahí se nombra algún caso extremo que reiteramos, lo tenemos que nombrar porque sabemos que puede existir, pero ni Alfredo, ni yo, ni otros profesores que invitamos siempre a la cátedra, como sea el doctor Semper, hablan de que nunca vieron una cosa como esa, donde haya una alteración absoluta en el contacto con una realidad. Siempre, en algún aspecto se encuentra conservado, en algún aspecto se sostiene eso, ¿sí? Pero después de esto vamos a pasar específicamente a esas dos cosas, modo de inicio y evolución. Sí, perfecto. Las alteraciones del lenguaje se dan con todas estas mismas características que estamos diciendo. Esto que yo le decía, por ejemplo, la ecolalia, ¿sí? También la rigidez en el lenguaje de la persona, o estereotipia en el lenguaje, la repetición sin sentido aparente de una palabra. Y vamos a ver que eso, después vamos a aclarar cómo cuando hay alteraciones en el pensamiento se conecta con eso. Hasta acá vamos a mantenernos en ese tipo de alteraciones del lenguaje. Vamos a la esquizofrenia paranoide. Sí. ¿Qué es lo que no entendiste? ¿No te puse la expresión? ¿Viste que? Se disminuye y tiene que ver con esto. Yo les decía cuando empecé a hablar, les dije, ¿por qué dijimos psicomotriz? Porque alteración en las actividades voluntarias e involuntarias. La hipoagulia en este caso porque se puede hablar en contexto de otra cosa, por eso te pregunté qué es lo que no entendiste. En este caso se refiere a esto, a las alteraciones en las actividades voluntarias. ¿Cuál es una actividad voluntaria? A ver que me da un ejemplo de una actividad voluntaria. Caminar, perfecto. Si hay el fuego prendido y yo sin querer paso por el lado y me quemo, ¿qué suelo hacer? ¿Con la mano quemándome o no? No. ¿Qué hago? Saco las manos. ¿Eso es voluntario o involuntario? Involuntario. Involuntario. Es un reflejo.
Es un reflejo involuntario. Pestañear es un reflejo involuntario. Después tenemos otras actividades voluntarias, como yo decía, hablar, caminar, comer, ¿cómo? Leer. Hay una alteración de ambas. La hipobulia está haciendo alusión a esas alteraciones voluntarias del sujeto. El sujeto aparentemente desea hacer todo eso, pero se encuentra alterado ese sistema. ¿Cómo? Esto es lo que acabamos de decir. El deseo de caminar, el deseo de ser. Por ejemplo, pero eso es involuntario. También porque hay alteraciones. En la hipobulia se alusiona a las actividades voluntarias. Pero involuntaria también muchas veces se queman. Esto que yo digo que toman posiciones incómodas se lastiman. Muchas veces esos sujetos se lastiman porque están horas en posiciones que tal vez nosotros decimos, no, yo no la puedo poner. Capaz que si intentamos las podemos poner, pero a costa de lastimarnos, contracturarnos y demás. Y estos sujetos no hacen esa evaluación, y si la hacen, porque desconocemos en realidad, y si las hacen, igual se someten a ellas, por más que les lesionen, que les lastimen. ¿Entienden? Hay una alteración seria en ese sentido. Vamos entonces a la esquizofrenia paranoide. Lo primero que tienen que tener en cuenta acá es el término oide. Oide significa parecido a. No se llama esquizofrenia paranoia. Se llama esquizofrenia paranoide. ¿Por qué? Porque la paranoia es una entidad clínica particular, es una enfermedad, es una psicopatología en sí misma. Es más, es la que siguiente vamos a ver cuando terminemos esquizofrenia, vamos a arrancar con paranoia. La paranoia es una patología psiquiátrica o psicopatológica. Y la esquizofrenia es otro. Y dentro de la esquizofrenia hay una de esos tipos de esquizofrenia que se parece, parecida a, por eso oide, parecida a la paranoia, pero no es. Se llama esquizofrenia, parecida a la paranoia, se llama esquizofrenia paranoide. Eso es lo primero que tienen que tener en claro, por lo mismo que decimos que muchas veces nos dicen esquizofrenia paranoia, o la paranoia en la esquizofrenia. No, es esquizofrenia paranoide. Cuando damos paranoia vamos a ver en qué se diferencia. Algunas cositas ya van a ir viendo hoy y otras específicas cuando veamos el tema siguiente. El principal sistema afectado, la paranoia, es el sistema del pensamiento, el sistema cognitivo. Hay alteraciones serias en los pensamientos. ¿Qué observamos acá? Por ejemplo, que se llama robo del pensamiento. El sujeto manifiesta que le quitan los pensamientos, que se le sacan, que él diseñó las Torres Gemelas, pero que se le quitaron el pensamiento, que él lo tuvo, lo tenía todo en su mente y que alguien se lo quitó. Interceptaron su pensamiento, ese es otro, interceptación del pensamiento. Está hablando con otra persona y se siente mirado de cierta manera y esa persona como que hace una lectura de su pensamiento y están sabiendo, y él venía teniendo un tipo de pensamiento y por esa interceptación se quedó como estancado porque alguien desde afuera lo hizo. También otra vez se hablan de que se les imponen ciertas cosas en el pensamiento. Ahí hacen alusión, yo les contaba otro caso también de un paciente del instituto donde yo trabajo que hablaba de que ha mandado carta documento incluso al instituto, pero carta documento hecho por él firmaba todo, hecho por él como en brete, todo, donde él decía que denunciaba con él, con sus palabras y demás, que como el médico no había detectado que extraterrestres u otras personas le estaban metiendo cosas en su cabeza, como un médico no había detectado. ¿Ustedes se acuerdan que en el programa de esta Anabela, ¿cómo repetió? Sí. Había una persona que hablaba que le ponían un chip? ¿Escucharon alguna vez o no? Sí. Bueno, había un caso, yo no desconozco como un paciente, si era una persona que actuaba y que decía algo para llamar la atención, o si realmente era un esquizofrénico y que uno estaba tomando como gracioso algo con una patología, una persona. Él manifestaba con tanta certeza que a mí me dio a pensar que, no sé si era un actor, no sé, desconozco, no estoy interiorizada en ese caso, pero personas que manifiestan eso, que le han puesto un chip o que alguien, porque se mezcla, las patologías, fíjense cómo se mezclan con la tecnología, con la actualidad. Tal vez en el siglo XIX no decían que hicieron un chip, no existía el concepto de chip, no existía el chip, ¿entiendes? Habla de que alguien le imponía las cosas, que alguien le imponía los pensamientos, que él no quería hacer. Ustedes saben que hay casos de
de asesinatos que son producto de esto. En las películas por ahí se ve mucho que me ordenaron que matara, yo no quería. Bueno, eso que vos ves en la película existe en muchos casos en la vida real. No estamos hablando, chicos, siempre les voy a hacer esta aclaración del psicópata. Cuando vean psicopatía, ustedes van a ver que son personas muy hábiles y muy sanas mentalmente, porque la psicopatía no es una enfermedad, es otra cosa que ya vamos a estudiar. Son muy hábiles y sanas mentalmente, pero que usan y tienen conocimiento de todo este tipo de patología. Entonces dicen que alguien les impuso. No estamos hablando de esos casos que también existen, les aclaro. Ya vamos a dedicar una clase o dos, lo que sea necesario, a esos casos. Estamos hablando de los casos donde la persona tiene, acuérdense, ese es uno de los principales aportes del psicoanálisis y en psicosis. Un aporte buenísimo, que habla de la certeza psicótica. La persona sabe que es así, no cree, no es que le parece, no siente, no le dijeron. Él sabe que alguien le indicó, escuchó la voz de otra persona que le dijo, asesinalo o te matan, te están por matar, defendete, hacelo, ya te quedan horas de vida. Y persistente, las personas tienen alteraciones en el sueño, no pueden dormir con determinados mensajes que reciben. Decía que estaban hablando y por ahí la persona se olvidaba de lo que estaba por sí, le decía, vos me robás de pensamiento. Interceptación del Y pensamiento. ahora me estaba obligando a pensar lo que vos querías que Sí, exactamente, sí. Por allá también estaban por hacer algún comentario, sí. En la película de Rito, en un momento cuando el sacerdote se va y hace entrevista con el niño, Ese también y le cuenta el sueño, dice, sí, es el caballo que veo con los ojos, que es como mi papá, y me dice que haga esto. Otro caso, digamos, en lo que sería la interceptación del pensamiento. Profesor, en Una mente brillante hay una escena en que el tipo se está cortando porque dice que le implementaron un chip que hacía que las demás personas no le vean a las alucinaciones de él. Y después otra escena que el militar le dice que le matan también porque no se le contar. Bueno, está muy bueno lo que dijo el compañero, ahí voy. Lo que dijo el compañero de esta película Una mente brillante, no sé si ustedes saben que es un caso real, esta persona está viva todavía incluso. Este señor se debatió y se debate al día de hoy en el mundo científico. Hay casos que son históricos y que se debate de qué tipo de diagnóstico es. Hay seminarios enteros sobre este señor para debatir qué diagnóstico. Para que ustedes ya vayan sabiendo, se debate si se trata de los dos diagnósticos más fuertes que se hipotetizan son justamente una esquizofrenia paranoide o una paranoia. Por muchas razones se vuelve más una paranoia. Cuando hablamos paranoia va a ver por qué. Que en líneas generales tiene que ver porque el delirio es mucho más sistematizado. La persona tiene mucho interés en que el otro le crea, entonces está muy armado y al otro, al interlocutor, en algún punto le hace dudar, esto no será la verdad, porque hay una construcción aparentemente lógica entre los componentes que aparecen. Esto tiene relación con lo otro, se repite, no es una cosa totalmente desglosada. Y en la esquizofrenia paranoide sí. Como que no hay un eje conductor que todos los delirios tengan que ver con eso como ocurre en la paranoia. Es mucho más desadaptativo, mucho más desglosado. Y en algunos momentos puede lidiar con una cosa, en otros momentos con otra. Por lo que se veía en la película, el delirio de él de que veía un militar que le acusaba porque apareció que una vez a él sí lo llamaron en la época de la Guerra Fría a que descifre un código matemático. Por eso se debate de que es una paranoia. Porque hay una base real a partir de la cual el sujeto empieza a construir. Esto les marco y tomo para que diferenciemos con esto. Yo les diría, no sé, Una mente brillante, para cuando vean paranoia, se trataría un poco más de eso. Después podemos discutir, una vez que ustedes estudien lo que es paranoia, que quedamos acá, nos podemos debatir otra vez. ¿De acuerdo? En 6 retomamos esto, porque podemos debatir. Algunas cosas podrían ser esto, otras cosas podrían ser lo otro. Vamos a lo allá que querían decir algo. Con respecto a lo que estaba diciendo, porque se imponen ciertos pensamientos y no otros, digamos. Ajá. Dentro de la locura que tiene, puede tener de razón, digamos. Incluso el psicoanálisis lo que dice es que el delirio viene a ser un parche en las alteraciones del contacto con el otro. Si la persona no tuviera ese delirio, estaría totalmente en ese estado de inversión. Se genera todo ese delirio que lo que hace es unirlo con el otro de alguna manera y hacer que tengan, porque el delirio siempre tiene que ver con componentes de la vida real. Usted va a ver que tiene que ver con su vida, con algo que vio en la tele. Por eso es que los tipos de delirios que aparecían en las esquizofrenias paranoides, ustedes saben, tienen que ver con la época en que estamos viviendo.
O sea, en algún momento uno se iba a un hospital psiquiátrico y todos los pacientes eran Nietzsche. En otra época eran Marx, en otra época eran Jesucristo. Y tenía que ver la época con otra época en Napoleón. Ahora difícilmente uno se va al hospital psiquiátrico y se encuentra con pacientes que estén convencidos que son Napoleones. Es muy poco común, y más acá. Y más acá que no estamos en Europa. ¿Me entienden? Va a tener que ver más con alguna persona acá. ¿Me entienden? Con alguna persona fallecida, con Kirchner, no sé, con otras cuestiones más actuales de la realidad, con poner a alguien que en ese momento estemos marcando algo. Maradona, ¿sí? Tiene que ver con mucho, el delirio tiene que ver, por eso se habla que es una ligación, un parche, que lo liga con la realidad, porque tiene componentes de la realidad. A ver acá, ¿alguien quiere decir algo? Eso vamos a ver. Yo les diría, hay otra película que a mí me gusta mucho para hablar de paranoia, de esquizofrenia paranoide, que es El Solista. ¿Alguien vio El Solista? No, por preguntar sobre eso, porque yo quería, como una mente brillante, fuera muy talentoso en el área de la matemática, El Solista era muy talentoso en el área de la música. Y como que despertó cuando era chico que se esforzaba mucho en tocar el cello. Y también sentía mucha presión y empezó a escuchar voces. Y ustedes van a ver, algo que pasa en esta película es una alteración principalmente de los pensamientos. Es una de las películas que ahora vamos a hablar, Lizzy, para ver si se puede hacer eso, esta es una película que por ahí yo quiero que vean específicamente. Yo les pido, si tienen tiempo, al que le gusta ver películas o no, porque son películas que pueden verla con alguien que no estudia psicología, con su mamá, con su hermana, con su novio, con su marido, con quien sea, la pueden ver porque no son películas específicamente psicológicas, les aclaro. Pero desde acá vamos a estudiar y vamos a hacer algunas aclaraciones, que hay cosas que son, estamos hablando de Hollywood, chicos, hay que exagerar y hay que vender. No se da siempre así, como en el caso de Emily Rose, no se da siempre así una cartonía. Bien, pero siempre, por más que sean casualidades, está un poco más decorado, más pintado, porque tiene que vender. Así que vamos teniendo en cuenta ese contexto, que estamos diciendo que generalmente se da así específicamente, generalmente brillante tampoco. Sabrá que hay algunas diferencias que están como más infladas en la película, pero porque tienen que impactar. Tengan en cuenta ese criterio, pero nos van a servir algunos componentes. Sobre todo las películas, si pueden, El Solista y El Exorcismo de Emily Rose son las dos que, por lo menos yo les sugeriría que si pueden empiecen a verlas, así tomamos algunos componentes explicativos. Sobre todo porque en esta última, en El Solista, se debate con que es una hebefrenia. ¿Por qué? Porque también tiene alteración en el humor, hay un momento que se pone agresivo, violento, en el estado de ánimo, eso. Pero van a ver que la alteración principal es porque él interpretó las cosas de una manera y su emoción fue a causa de su pensamiento. Ahí no hay alteración. Uno dice, ¿por qué se pone agresivo con el que le ayuda? Pero porque él pensó algo malo del que le ayudaba. ¿Me entienden o no? Quiero que la vean, así me siguen, porque la alteración de la emoción aparece secundaria a una alteración del pensamiento. No es que él tenía buenos pensamientos hacia alguien y tenía una emoción violenta. ¿Me entienden? Ahí hay una hebefrenia. Acá estamos hablando de una alteración en el pensamiento del otro y por eso, en consecuencia o en armonía de ese pensamiento, se pone agresivo o salía en determinados momentos en la película. Esta suele ser la de inicio un poco más posterior. Se habla acá hasta incluso de los 30, 35 años como máximo, entre los 25 y 35 años suele iniciarse. Esto no está exhaustivo, chicos. Puede haber un paciente que tiene 15 a los 17 años también. Esto es solo estimativo. Generalmente se inician en estas edades. Lo que sí no es normal, no podemos decir imposible porque es una palabra que no se utiliza directamente en psicopatología. Vamos a ver que nunca le vamos a decir es imposible que pase tal cosa. Pero es muy poco común que sea después de esta edad los inicios de la esquizofrenia. Es raro que una esquizofrenia se inicie a los 40 años. La verdad que es raro. Generalmente se cree que se debe a un montón de otras zonas y tomó el modo una esquizofrenia. Pero una esquizofrenia pura en sí misma es muy poco común. Más adulto, exactamente. La paranoia la de más adulto. Y la esquizofrenia simple
parcialmente sobre la esquizofrenia en sí misma. No hay un sistema de estos tres que nombramos, el afectivo, el motriz y el cognitivo, no hay uno de los sistemas que esté específicamente más afectado. Lo que se empieza a observar suelen ser de inicio lento y progresivo, la persona cada vez se empieza a retraer más, se aparta de sus actividades sociales, pierde interés por cosas que antes le interesaban, empieza a cortar vínculos relacionales que tenía, empieza a cuidar su aseo físico, no le interesa, puede pasar días sin bañarse o sin cambiarse de ropa, tiene olor y demás, no lo siente como molestia. Toda esa cuestión que socialmente está bien vista los empieza a perder. Empieza a perder interés. Entonces diríamos que en la esquizofrenia simple lo que prima son los síntomas negativos llamados, ¿sí? Hay una pérdida de todo eso que estaba muy incorporado previamente. No es tanto lo positivo. No podemos decir que hay ausencia absoluta de sintomatología positiva, pero es lo menos común. Está afectada la conciencia de sí mismo, por supuesto, como en todos. En todos. El primero de los síntomas que se habla de las alteraciones en la conciencia de sí mismo. Y algunos autores afirman que eso es el principal eje. Yo les decía que una bibliografía complementaria, ¿se acuerdan que les decía que era el libro del Dr. Semper, la esquizofrenia? ¿Se acuerdan o no? Y que probablemente él venga a dar una clase específica de ese tema, y ustedes van a ver que él, la línea que él sigue, dentro de la línea que él sigue, y él hace su aporte también a eso, hace mucho hincapié en esto, en que la principal característica en la esquizofrenia es la pérdida de la identidad en el yo. Es lo que más ocurre en la esquizofrenia simple, es lo donde más se nota, vamos a decir. La persona deja de ser quien era, así se. Vale aclarar también que desde esta línea que sigue el Dr. Semper, esto ya les aclaro por si llega a hacerse esa clase que estamos deseando que se haga, porque es una clase muy linda de esquizofrenia. Desde la línea que él sigue se habla, yo les nombro para que sepan y no se confundan, que existen solo estos tres tipos de esquizofrenia. Que no existe una esquizofrenia donde no haya un sistema más afectado que el otro. Le hago esta aclaración, se habla de que son estas, habla de tres tipos de esquizofrenia. Que él sigue lo que se llama el desarrollo del Leonardo, se llama esa cosa, ¿sí? La línea fuerte, ustedes subiste. Y esta llamada esquizofrenia simple es la que tiene la mayor cantidad de casos terminan dementizándose. Son pacientes que habitualmente terminan internados en un psiquiátrico, que tiene más conducta desadaptativa, porque uno diría, bueno, de todo lo preferible que tenga la esquizofrenia simple, porque todas tienen esto más otra cosa, digamos. Bueno, ¿cuál es la gran diferencia? Que por ahí una esquizofrenia paranoide o una befrenia se los puede insertar mucho más en la sociedad. Son pacientes más tratables en ese sentido. En tratamientos psicosociales. En cambio, la esquizofrenia simple aparentemente es menos florida, no tiene toda esta cosa ni de delirio, ni alteraciones de los afectos, ni alteraciones psicomotoras, pero son las que más distanciamiento tienen con el otro. Entonces son personas que generalmente es el típico paciente que queda internado por 30 años en un psiquiátrico. Ese suele ser el paciente demenciado con una esquizofrenia simple. Incluso nosotros hemos visto casos, hemos sabido de casos, pacientes por ejemplo, que defecan, hacen todas sus necesidades en la misma habitación en la que viven, siendo que tienen un baño contiguo. No estamos diciendo una persona que está encarcelada. La persona que está en un hospital psiquiátrico, que si ¿alguien fue alguna vez? ¿Sí? ¿Están encerrados en sus piecitas los pacientes? Sí, hay muchos que andan dando vuelta por ahí. En realidad no están encerrados en sus piecitas, están encerrados en un sector, lo cual no es bueno y no tiene que ver con lo ideal, pero tienen un baño, por ejemplo. Estos pacientes habitualmente defecan y demás, todo en su misma pieza, y no lo ven, una molestia, es una armonía. Desde este lugar esta ambivalencia que yo les decía, que sienten cuestiones contrarias y que no las viven con desarmonía o como algo raro. Se visten o se bañan y a la vez defecan en su habitación, no es al contrario, ni lo viven con angustia, ni con malestar. Profesora, algo me llamó la atención es que siempre andan con algo en la boca, digamos, con algo que se parezca a un mate, o si te ven con un cigarrillo, te vienen todos, siempre andan con eso. O sea, me llamó mucho la atención, no sabía. Yo te diría que tiene que ver con el tipo, lamentablemente, que acá están sin hacer nada. Tiene que ver con la falta, entonces canalizan todas sus ansiedades por vía oral, digamos. Claro. Pero tiene que ver con, lamentablemente, que
por lo menos la institución de acá tiene actividades que se hacen, porque tienen actividades psicolaborales y demás, pero no con la intensidad que debe. Imagínense que una institución de este tipo debería ser una institución donde una persona esté un tiempo y donde se la entrene a poder insertarse en el mundo que compartimos todos. Y generalmente no eso es lo que se hace. Lo que se hace es depositar a otro lugar que no nos molesta a los entre comillas sanos. Ahí no nos molestan, están todos juntitos y que digan ellos su locura y nosotros estamos acá en nuestra salud. Lamentablemente, la mayoría de las instituciones, por lo menos en nuestro país, no cumple con lo que la OMS recomienda, con el criterio de salud mental y demás. Teóricamente son hospitales de salud mental, pero en donde cuando veamos esto van a ver más en detalle. Nosotros decimos, son servicios vidriera, decimos, porque generalmente toda institución tiene diferentes pabellones. Generalmente tienen uno donde se hace todo lo que se debe hacer. Entonces cuando vienen de la OMS a hacer los controles o de las entidades gubernamentales, se toma ese pabellón para que lo evalúen. Diciendo que es un servicio vidriero, o sea, se está mostrando algo, pero que en el fondo no todo funciona de esa misma manera. Para que se cumpla también lo que dice, hay que trabajar con la sociedad en sí, digamos, Más de herramientas, ¿no? exactamente, y que vos puedas entender que vos trabajas en un comercio y tengas un compañero de trabajo que tenga esas características. Yo no conozco a nadie, ningún paciente con esquizofrenia que trabaje en un comercio. A ver, no lo conozco y lo hay. Pero lamentablemente lo que dice el compañero, que ya vamos a dedicar, hay una clase con un tema específico en la materia, que lo vamos a dar en el segundo cuatrimestre, que tiene que ver con eso, con los modelos de salud mental de la época que se generaron y qué es lo que piden. Y tiene que ver con esto que vos decías. Un trabajo social, todos, pero no como estudiantes de psicología en este caso, sino como parte de una comunidad, tener conocimiento y saber cómo incorporar, cómo conocer que es una persona diferente a mí, nada más, con ciertas características. ¿Sí? Son molestias en la sociedad. ¿Puedo decir algo, Javier? Sí, el profesor Minkler muchas veces resale las edades de inicio. Recuerden que él tiene una perspectiva psicoanalítica y que en esta edad la sociedad demanda ciertos aspectos que el sujeto debe de alguna manera cumplir, qué sé yo, desde elegir el trabajo que uno quiere hacer, estudiar la carrera que le guste o trabaje, lo que fuese, elegir la orientación sexual, elegir, no sé, un grupo de amigos. O sea, la sociedad impone ciertos aspectos que el sujeto debe elegir, que debe optar, y él mismo ve avasallado por esto. Por eso es que muchas veces en esta edad es cuando los mayores brotes se producen. Por las presiones sociales, como decía él. Entonces son factores como que se encuentran en la mía, vamos a decir, donde la sociedad está demandando mucho del sujeto. Y ahí se empieza a notar más las diferencias con los que van eligiendo, con los que van, como la sociedad espera que vayamos, digamos, y los que no. Se empieza a notar ya más. Muchas veces se hace un diferencial, en estos casos con las características propias del adolescente. Porque el adolescente, a eso nosotros llamamos autismo, ¿no les parece que tiene alguna de estas características o no? Ustedes no fueron adolescentes hace mucho, algunos son medio adolescentes. Que muchas veces se retrae, se aparta, esto que dijimos, este apartamiento que siempre, por ejemplo, todos los domingos con la familia de golpe no quiere saber nada, se encierra en su pieza, pone la música fuerte, sale, quiere estar solo, quiere hablar con nadie. ¿Ven eso o es rarísimo que vean un adolescente de esa conducta? Entonces, muchas veces se confunden los inicios de una esquizofrenia con conductas propias de la adolescencia. Se cree que eso es propio, es un rebelde, un apartado, no quiere estar con nadie, quiere estar solo, y le cuenta a la madre de un compañero y dice, pero hace lo mismo el mío, ¿sabe? Que se queja todo el día, no quiere hablar con nadie, no nos puede leer, si siempre compartir con nosotros. Tal vez se trata de un caso de adolescencia donde, por eso yo siempre les insisto tanto que tienen que tener mucho cuidado con los diagnósticos. El diagnóstico tiene que llevar un tiempo, nunca nos tenemos que apurar a hacer un diagnóstico, porque también podemos tener el caso contrario. Puede tratarse de un tipo
de conducta adolescente más bizarra, más desadaptativa, con mayores características como si fueran autísticas o de ensimismamiento, y nosotros estamos diagnosticando que son los inicios de una esquizofrenia simple. Tenemos que tener cuidado, precaución, más en estas edades, como les decía Javier. Vamos a nombrar ahora los tipos de los modos de inicio de esquizofrenia. Hasta acá, chicos, corran más. Hasta acá son las formas clínicas básicas. Les repito, la mayoría de las líneas teóricas reconocen todas. El DSM le hago una aclaración menor a estas mismas, pero llama a la hebefrenia esquizofrenia desorganizada. Les aclaro esto porque, como yo digo, tienen que conocer de qué se trata esto. Uno puede tener críticas o no, pero tienen que conocer, porque el día de mañana, cuando trabajen en cualquier lugar, les van a pedir nomenclatura de un DSM o nomenclatura según CIE-10. Entonces tienen que conocer, por lo menos, aunque no se adhieran. Si miran el DSM, no dice nunca hebefrenia, no existe el término hebefrenia. Se llama esquizofrenia desorganizada, pero es lo mismo lo que estamos llamando acá, hebefrenia, ¿sí? Y después llama a una esquizofrenia residual, que en realidad se refiere a si nosotros hacemos una entrevista a un paciente y está en un momento como de estabilidad, vamos a decir, donde tuvo antecedente alguno de los episodios, pero actualmente no, se le dice esquizofrenia residual. Esas son las dos diferencias que aparecen. La edad de la Alrededor de los 25 años aproximadamente, 20, 25 años. No es de inicio tan precoz ni tan tardío. Los modos de inicio, sí. El tema de los síntomas de los diferentes tipos, ¿no? Siempre se va a dar una cantidad, ¿no? No es que se da uno en particular, eso es lo primero que le dije. Hay un sistema preponderante. Fíjense, vamos a hacer lo que dice con la hebefrenia. En la esquizofrenia. A ver qué pasa. En la esquizofrenia paranoide. En la esquizofrenia paranoide principal, acuérdense que digo, no es solo un síntoma. Primero que estos son grupos de síntomas, un sistema que está afectado. Principalmente el sistema afectado, dijimos que es el sistema del pensamiento, el sistema cognitivo, ¿no? La página es la página 71, se llama alteraciones sensoperceptivas y del pensamiento. ¿Por qué dice sensoperceptiva? Ustedes saben que los pensamientos tienen un canal que viene primero por las sensaciones, por los 5 sentidos, después se genera una percepción, que es una interpretación de eso que yo percibí a través de mi sentido, y último se da el pensamiento, todo esto en milésimas de segundo, que el pensamiento ya hace alusión a eso que yo percibí, una comparación con experiencias anteriores. Ejemplo, yo miro esto, sensitivamente, sensorialmente, yo puedo ver que es de un color azul, que ya da de percepción, pero puedo ver que impacta a mí de una manera particular, que si toco esta parte no tiene las mismas sensaciones que si toco esta otra, todo eso es sensorial. Que si lo levanto y hago así, hace un ruido particular, y si lo levanté tiene un peso particular, todo eso es sensorial. Perceptual tiene que ver con esto, que yo digo, eso que estoy percibiendo es algo que se une, que tiene 4 cosas que van para abajo, algo para arriba. Eso es perceptual. Justamente percepción y el pensamiento generan eso, que yo puedo saber que esto es una silla porque ya vi otras sillas en mi vida, y por más que no sea igual a todas las sillas que 10 millas más, nunca hay una silla como esta. Puedo entender que la silla sirve para sentarme, que se puede utilizar tanto en un escritorio, en una mesa de una cocina, o que se vende en tales lugares, ¿entienden? Estas personas, estamos diciendo, pueden tener alteraciones sensoriales, percibir cosas, se dan lo que se llaman de las alucinaciones, no hablamos, ni nombré las alucinaciones. Las alucinaciones tienen que ver con la persona percibe ciertas cosas desde sus sentidos que para el resto de las personas no se encuentran, y ellos sienten certeza de que eso está. Por ejemplo, alucinaciones visuales. Entonces yo estoy acá y yo digo, el alumno que está vestido de payaso de atrás, que se retire, por favor, que se retire. Miren al alumno que está vestido de payaso de atrás. Estamos hablando de una alucinación visual. Y yo estoy convencida, no es que me parece o la ropa de uno allá atrás lo interpreté, no. Estoy viendo algo y tengo, acuérdense, certeza. Cuando veamos histeria vamos a hablar de las pseudoalucinaciones. Acá estamos hablando de alucinaciones. Hay certeza, el sujeto no es que le parece que vio una sombra, que yo estaba en la oscuridad y vi algo que pasó,
para mí que era, no, hay certeza de que hay un otro, una persona, algo concreto en el afuera. ¿Sí? Alucinaciones verbales tienen que ver con escuchar voces que para el común de la gente no están. Esas son las más comunes. A veces uno cree que las alucinaciones más comunes son las visuales, en realidad las alucinaciones más comunes son las verbales, auditivas. La persona escucha, hay con certeza escucha que está haciendo ciertas cosas delante de ellos. Algunos hablan de personas que tienen, desde el cristianismo se habla de evidencia, ¿cómo? Revelaciones. De revelaciones y demás, personas que se comunican con la Virgen y demás. Desde el mundo científico, muchas críticas de que estas personas tienen alucinaciones auditivas, que ni siquiera le están engañando, no tienen la intención de engañar, sino están alucinando y creen que ven y proyectan cuestiones personales. ¿Qué creen? Y podemos discutir 3 horas entre la ciencia y la religión, por supuesto, y yo no digo que todos los casos sean uno, que todos sean otro, pero eso es lo que hace el planteo científico, que serían alucinaciones auditivas, muchos de estos casos. Es por eso que ustedes verán que la iglesia tiene sus científicos. O sea, tienen gente que aparte de una religión, que son curas generalmente, que se especializan en ciertas ciencias para poder debatir qué casos se tratan de una enfermedad mental, qué casos de una revelación y qué casos de personas que están engañando. Tienen características psicopáticas, por ejemplo, como decíamos. ¿Entienden? Las otras alucinaciones que también son bastante comunes son las alucinaciones gustativas, ¿sí? Las personas habitualmente sienten ciertos sabores, por ejemplo, sienten que le envenenan la comida. Varias veces hay gente que habla de que la comida tiene otro sabor, de que tiene veneno, de que le dieron algo. Por supuesto que hay una cuestión paranoide de base acá. Y también tenemos las alucinaciones olfativas, ¿sí? Sentir ciertos olores particulares en determinados momentos que le dan cierto, está ligado con cierto significado particular para la persona, ¿sí? Ajá, sí, sí, esa es otra. Y que vemos el debate entre ciencia y religión, digamos, de alguna manera. Esa película yo te la compararía cuando vemos trastorno bipolar. Vamos a hacer otras comparaciones más que con recién dimos las 4 formas clínicas. Hablamos un poco sobre las teorías, no tanto sobre eso, más de las formas clínicas de todos los síntomas identitarios y productivos, y nombramos algunas pelis y estamos por el resto. También están estos síntomas, estas alucinaciones que hacen referencia a lo corporal, pero intracorporal, como de que mi hígado se movió de un lado a otro, mi corazón se está moviendo, mi estómago se corre el río, etc. O sea, pero no hay una creencia o una suposición, sino la certeza de que esas cosas están pasando y obviamente la persona lo está sufriendo. Senestésicas, exactamente. Tiene un paciente que, como decía, de alucinaciones olfativas, pero él sintió olores. Sentía olores de él. Entonces criticaba que por eso no iba, porque por más que se bañara y por más que se pusiera desodorante, siempre tenía olor a transpiración y entonces no tenía que estar cogiendo. Y como fíjense, en todos los casos estamos hablando de certeza, el saberse de esa manera, no el creerse, no tiene que ver con características de inseguridad o demás, sino una certeza de que esto es así, ¿sí? Y que genera, fíjense como todo va generando una alteración en el contacto con las demás personas, en sus relaciones interpersonales. Sí, a veces uno dice, cuando las primeras entrevistas a ver, dice, ay, las diagnósticas, los pacientes refieren a algunas de esas cosas y uno no está seguro si lo que tienen son, como decía, certeza de eso, temor a eso, dudas sobre eso, pero cuando uno encuentra la certeza, yo suelo decir una pregunta orientadora, decir, ¿y usted cómo sabe que las cosas son así? ¿No? Y la mayoría de estos pacientes, cuando está en juego una cuestión así de psicosis, es un saber, como dice, que no pueden demostrar la cara, ¿sí? Y yo sé porque yo sé que es así. ¿Cómo sabe? ¿Cómo supo eso? Y yo sé que es así. Pero explíqueme cómo es. No, yo sé. O a veces ya directamente la cosa mucho más
planteada en términos de lo que se llama fenómenos que conciernen, digamos, a los órganos de los sentidos. Entonces el tipo dice, a mí alguien me lo dijo fulano, o me lo hace pensar. ¿No? Y esa es una de las características de los comienzos de un brote psicótico, suele ser la sensación de lo que se llama, a veces se llama el pensamiento impuesto. No soy yo el que piensa estos pensamientos, alguien, algo, el cosmos, persona, Dios, el diablo, me obligan a pensar en esto, me hacen que yo piense esto. Yo no quiero pensar esto, pero me obligan a hacer esto, o me comandan los pensamientos. Es decir, esa sensación, imagínense lo que puede ser angustioso, que para cualquiera de ustedes, digamos, que tiene la visión, la sensibilidad de los pensamientos que tienen que surgen en su cabeza, alguien que no surge en su cabeza. Me viene de algún otro, el otro me obliga a decir lo que siempre me obliga a pensar, porque yo no quiero pensar, pero me hace pensar. Es decir, la sensación esta de que otro comanda es fundamental. Esa complicada. ¿Cómo habrá sentido el tipo, ¿no es cierto?, pensando en que otro maneja su mente, ¿no es cierto? En este caso que no le creía, no le quería escuchar, él no creía en eso, pero con él le hablaba, porque dijo así, tiene que creer, lo que tienen además es la sensación de que hay un otro, ese otro, sobre todo yo diría como mínimo, si no es que no nos maneja la mente, lo que está vigilando, lo está observando, y a veces lo que los pacientes sugieren, que también es una sensación horrible, es como si digamos, hay otro que está mirando, relatando lo que yo hago. Entonces el tipo viene y dice, ahora hágalo la vida, ahora déjalo, ahora hágalo por favor, ahora déjalo por favor, ahora hágalo por favor. Escucha eso, ¿no? Y escucha eso, bueno, eso es una sensación muy angustiosa, ¿no es cierto? Lacan hace una explicación de esto en el seminario 3, o la psicosis, que algunas cosas nosotros podemos ver, y él dice, bueno, miren, si no fuera que en el caso de la psicosis, esta voz para el sujeto proviene del exterior y él la escucha, uno podría decir que en general todas las personas tenemos un diálogo interior con nosotros mismos, donde también nos decimos cosas. La diferencia está en que sabemos que son cosas internas, que son en general cosas que nos decimos, que no escuchamos, sino que sabemos que son, como dijéramos, un otro pensamiento que también habita dentro de nosotros. Él dice, bueno, mire, ese otro pensamiento que habita dentro de nosotros, que también por ahí nos obliga como a estar evaluándonos en lo que nos hacemos, che, hice bien, hice mal, será que le tendría que haber dicho. Él dice, eso es el ideal del yo. Eso que Freud teorizó cuando dijo que el aparato psíquico se constituía de ello, yo y super yo, guión ideal del yo, decía, ¿te acuerdas? Él dice, acá lo que ocurre es que eso que habitualmente el mundo de la neurosis está dentro del sujeto, el sujeto como proviene del exterior. Y eso es lo para él más desconcertante, porque sería lo que lo hace incluso, podría decir, diferente a los demás. Cuando él dice, no lo suelen decir, pero a veces te dicen, y eso le trae problemas, no lo estás escuchando, no es que nos están vigilando. Y él es el que escucha que están vigilando. Vos no estás escuchando, te están vigilando, ¿no es cierto? Y hay ahí una forma crítica de intervención, por eso es tan importante ir reconociendo esto. Si bien acá estamos hablando del cuadro clínico floridamente, por eso estaba hablando de las alucinaciones, hay pequeñas cosas antes que se le llama brote, porque es una especie
crecimiento de algo, ¿no es cierto? Estaba adentro de la plantita, bueno, decir, y un día se abre la rosa y tiene muchos pétalos, pero como dice, ya estaba eso en germen, ¿verdad? Bueno, lo importante es poder ir prendiendo esas cosas que anticiparían que ahí puede abrirse una rosa, digamos, ¿sí? Y esas cosas son lo que tiene que tener como oído atento, por decirlo así, para no cometer errores cuando uno interviene en una entrevista, por ejemplo, ¿no? Supongamos, por ahí los pacientes dicen, pero si nos están persiguiendo, ¿no ves que nos queriendo matar? Actualmente, la familia, la gente que no tiene preparación, le dice, no está hablando al pedo, que nos van a querer matar si no nos están vigilando nada, vos. Y entonces lo que el paciente dice, ¿cómo no voy a estar yo seguro si yo estoy escuchando? Digo, si hay algo que en general nosotros no dudamos, es sobre aquellas percepciones que nos llevan por los órganos de los sentidos. Es decir, yo golpeo esta mesa acá y ustedes dijeron, hay un ruido. ¿Qué pasaría si me dijeran, no hubo ningún ruido? Pero si yo lo escuché. Pero si yo en general no duda de lo que le interesa por los órganos de los sentidos. Por lo tanto, a los pacientes les pasa lo mismo, excepto que lo que le entra por los órganos de los sentidos, en este caso predominantemente auditivo, como siempre decimos, es algo que solo ellos escuchan. Pero para ellos tiene la realidad, si le quieren llamar, que las cosas que además escuchamos todos. Si ahora ponemos una música y escuchamos toda una música, todos estamos por vía de los órganos auditivos escuchando música. Bueno, ¿qué pasa? Si además de escuchar esa música, alguno de nosotros escucha esa música y también otra cosa que ninguno de nosotros escuchamos, de los otros, ¿no? La persona está absolutamente segura de que está escuchando. Entonces, pretender contradecirlo de que no están vigilándonos, de que no nos están ordenando cosas, es lo que un psicólogo no debe hacer. Porque eso es como, digamos, dudar de lo que los pacientes nos cuentan. La verdad es que si no le creemos lo que nos cuentan, no tenemos forma de trabajar. ¿Cómo vamos a trabajar si no le creemos lo que nos cuentan? Es decir, nosotros pretendemos formarnos como psicólogos, no como investigadores de la DEA sobre el narcotráfico, ¿no es cierto? Y pensar que lo que el tipo dice no es cierto. Después se verá si el conjunto de lo que él dice forma un conjunto coherente o si no. Y en todo caso señalar esos puntos donde no hay coherencia o donde hay contradicción. Pero en principio lo tenemos otra alternativa que creer. Ellos también creen en su propio órgano de los sentidos. Por lo tanto, decirle, no, mire, acá nadie dijo eso, es obviamente cuestionar lo que están seguros que pasa, porque por la oreja les entró. Entonces, lo primero que un psicólogo tiene que saber es que, como le diría cualquiera, digamos, no hay que contradecir a él. O al alucinado, en este caso. No hay que contradecirlo. Tampoco hay que jugar a que uno está tan loco como él, ¿eh? No decir, sí, mire, la verdad que yo escucho, ¿eh? Ahora también a mí me están hablando. Antes lo hablaban ustedes nomás, ahora me... No. Digo, lo que uno tiene que dejar en claro es que nosotros no estemos escuchando lo que él escucha, no significa que él no escuche lo que dice que escucha. La diferencia es que nosotros no escuchamos. Si ustedes lo quieren poner, es una imposibilidad que tenemos nosotros de escuchar lo que él sí escucha. Pero él está seguro que escucha eso. Entonces, digo, lo que uno no puede hacer es ni contradecirlo, ni ponerse, como quien dice, a jugar a que uno delira con él, que tampoco eso sirve para nada. Porque los pacientes se dan cuenta que no les toma el pelo si hiciera eso. Entonces, la posición, digamos, apropiada es distinguir que él escucha, yo no lo escucho, pero yo no puedo decir que él no escucha eso, porque no lo sé. Uno podría decir, él no tiene forma de demostrarnos que él está escuchando eso más que su propia palabra, ¿no es cierto? Nosotros tenemos, pregunto, ¿alguna forma de demostrar que él no está escuchando lo que dice que está escuchando? No, ¿verdad? Entonces estamos en la misma posición. Digamos, la afirmación de él de que escucha es tan indemostrable como una supuesta afirmación que nosotros haríamos de que no escucha. No tenemos forma de demostrarlo. ¿Cómo puedo saber que no está escuchando? A menos que testimonen de que lo están escuchando, ¿verdad? Pero lo mismo pasa con un paciente. Entonces, el punto crítico es no engancharse ni en la contradicción de decirle, no, mira, acá no hay ningún ruido, acá nadie habló.
Ni tampoco decir, mira, a los dos nos están hablando, ¿no? A los dos nos están persiguiendo en este momento. Ni lo uno ni lo otro. Uno solamente deja en claro que lo que le pasa al paciente no es lo que pasa a nosotros. Pero eso no quiere decir que pongamos en duda que lo que él dice que le pase. Los modos de inicio que estábamos hablando son modos, otra vez vamos a decir, generalmente se dan en algún tipo de esquizofrenia un tipo de modo de inicio y en otros otro. Vamos a hablar de generalidades. No hay una relación exacta, ¿no es cierto?, de que a cada tipo de un único modo prototípico de inicio, pero hay estadísticas, diríamos, que muestran ciertas frecuencias. Ajá. Por ejemplo, eso que decíamos, el inicio lento y progresivo, decíamos que es mucho más típico en la llamada esquizofrenia simple, que decíamos aparentemente, yo le decía, uno diría, bueno, es la más benigna de todos, porque empieza de manera lenta y progresiva, no tiene tanta sintomatología ni de alteración del afecto, ni del pensamiento, ni psicomotora. No obstante, la evolución que va teniendo hacia la demencia y hacia el apartamiento y hacia estas características más autísticas de la esquizofrenia son mucho mayores que en otros tipos de esquizofrenia. Exacto. Entonces yo dudaría en decir que es simple, no quiere decir algo a la más grave de todas. Claro. Es la que más deterioro mental, la que más evoluciona hacia el apartamiento del mundo y hacia el deterioro mental. Sí. Sería de lo que hablábamos la semana pasada de las definiciones estas de demencia precoz, es la única que sería bastante cierto que eso termina en una demencia. Claro. Que termina en una demencia. Después vamos a hablar de lo que se llaman los esquizofrenia por brotes, la cíclica. Hablábamos, hoy nos preguntaban allá, si el inicio de toda esta sintomatología que hablábamos aparecía como de golpe y se mantenía siempre todo eso, o sea, habían momentos, tiene que ver con este modo de inicio. Cíclica. Vamos a decir que aparece como por brotes, ¿sí? La persona puede tener un inicio aparentemente abrupto, donde puede o no tener esto que llamamos las personalidades esquizoides, personalidades esquizotípicas, personalidades suspicaces, pero como rasgo de personalidad. Una persona desconfiadas, ¿sí? Pero que de un momento a otro, incluso Freud, que habla de la fecha de inicio de Lacan, se habla del psicoanálisis, habla de esto que si nosotros quisiéramos hablar de psicosis, se dice que tiene fecha de inicio, digamos, lo abrupta que suelen ser los inicios de algunos tipos de esquizofrenia, por ejemplo, donde empiezan a aparecer todas estas características que fuimos hablando de delirios, alucinaciones, de las alteraciones en las sensopercepciones, las alteraciones en la afectividad, las alteraciones cognitivo-motrices de manera abrupta. Muy un cambio de la persona. Sí. Después más veían a la persona. ¿Sí? Es como si dijeran, mire, ¿y cuándo? Él le decir, mire, desde el 15 de marzo, ¿qué pasó el 15 de marzo? No sé qué pasó, pero ese día se empezó a ser más desconfiado, empezó a gritarnos, empezó a tratarnos mal. Cada día fue estando peor y bueno, hoy pasaron 40 días, hoy otra vez porque ya no hay forma. Y antes no era así. ¿Sí? Es decir, hay algo que Lacan incluso lo dice cuando uno tiene dudas diagnósticas entre si es una psicosis o una neurosis. Dice, mire, si hay algo que tiene una fecha de comienzo preciso, entonces es una psicosis. La neurosis en general, como nos dice la mayoría de nosotros, lo que hacemos es arrastrarnos durante años y postergamos hacer algunos cambios en nuestras vidas, ¿verdad? Pero cuando uno le pregunta, ¿y esto desde cuándo le pasa? La persona dice, mira, a ver, yo tengo 41 y más o menos de los 17 ya me viene pasando, yo digo, 24 años, sí, es así, efectivamente, ¿no? En cambio, una psicosis alguien le puede decir con precisión, o los familiares mismos, el entorno de él, mire, él era de una manera hasta tal fecha, o a veces, y esto es lo más interesante en realidad del psicoanálisis, es hasta tal acontecimiento que pasó en su vida. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Que a diferencia, digamos, de los que le precedían a Freud, después de Freud hubieron muchos también, pero Freud inaugura en la psicopatología algo que yo creo, para mi modo de ver, es como muy importante, que es poner en relación
la patología con la biografía de la persona. Es decir, empezar a pensar que a alguien le pasó esto en este momento por algo que pasó en su vida, por algo que no pensaba que le pasaba y le pasó, por algo que tenía y perdió, por algo que quería hacer y no pudo lograrlo y entonces se desilusionó. Digamos, mostrar que la patología se relaciona con la biografía, porque hasta la idea de Kraepelin, incluso algunos después de Kraepelin, que siguieron sobre esta base de que toda psicosis sería siempre de contenido endógeno, queda entonces como uno lo sabe. Entonces, bueno, pero bueno, ¿por qué empezó ahora? ¿Qué pasó ahora? Porque uno podría decir, bueno, mire, supongamos uno, aún si se manejara la perspectiva así, dice, bueno, le hacemos un estudio profundísimo de los parámetros biológicos de los neurotransmisores y encontramos que hay una alteración X, ¿sí? Y los que trabajan desde la psiquiatría biológica dicen, bueno, esa debe ser la causa de este trastorno. La pregunta que los psicoanalistas nos hacemos, bueno, pero ¿por qué pasa eso ahora? O sea, ¿qué ocurrió para que eso ocurra? Le pase ahora. ¿Por qué no le pasó dentro de 6 meses, un año atrás, dentro de 5 años? ¿Por qué le pasa ahora? ¿No? Y ahí es donde Freud empieza a decir, bueno, miren, siempre que encontramos el inicio de un cuadro de esta naturaleza, es porque hay algo relacionado a la biografía. Algo pasó en su vida, ¿sí? Entonces dice, bueno, eso es algo que pasó. Yo decía recién, los neuróticos en general encontramos la forma de postergarlo, de disimularlo, de negarlo, de evitarlo, de racionalizarlo, y convivimos con él durante años, hasta que llega un día que dice, no aguanto más, no aguanto más, no puedo más. ¿Y desde cuándo me pasa esto? Hace 14 años me pasa esto. ¿Pero qué pasó ahora? Bueno, seguro que ahora fue algo que hizo que esto, que lo que él vino aguantando 13 años, 11 meses, 29 días, cuando se cumplió 14 años aguantó de eso. Ahora, pero entonces esto había empezado hace 14 años, sí. En cambio, si hay un comienzo agudo, como está pensando, es decir, si hay un comienzo que uno puede poner fecha, mire, esto fue hace 3 semanas, esto fue hace 2 semanas, ¿y cómo era esta persona antes? Y mire, yo no voy a decir que no era un poco callado, pero nada que ver con esto. Yo no voy a decir que era un poquito desconfiado, pero nada que ver con esto. Yo no voy a decir que era un poco así frío, pero nada que ver con esto. Si uno le puede poner una fecha precisa de comienzo, la cantidad es una psicosis. Así comienzan las psicosis. Después nosotros podemos decir, bueno, miren, había lo que se llaman, muchos llaman la prepsicosis, ¿no es cierto? Pero el tipo ya era un poco así, eso que decíamos, mira, si pensáramos en la idea de Henry A., por ejemplo, que a la esquizofrenia se llega, pero antes hubo un periodo de esquizoidía, ¿sí? Bueno, pero esa esquizoidía es como la esquizofrenia. La verdad que no. Es decir, hay un rasgo, como dijeron, mira, ningún paranoico que hace un brote de paranoia, ya no esquizofrenia. Era hasta ayer era un tipo confiado y hoy se volvió desconfiado. Era un poco desconfiado, era un poco suspicaz, pero esto que le pasa ahora es eso elevado a la enésima potencia. Pero había algo antes, bueno, sí, había algo, en germen había, pero no es ni por asomo esto. Bueno, si eso pasó, eso es una psicosis esquizofrénica, paranoica, una psicosis melancólica, maníaca. Eso es una psicosis. Si comienza así, de manera tal que lo rodean, a veces incluso el propio paciente, puede decir, miren, esto me pasa desde que pasó tal cosa, o desde hace X tiempo. Eso seguramente es una psicosis. El DSM lo llama de clúster A, lo dice. El clúster A serían, tenemos clúster A, clúster B y clúster C. Va al caso, después lo explicaré los otros porque no van al caso ahora. Pero en relación a esta, lo que llamamos características prepsicóticas, dice que el clúster A se integra por personalidades o, por esto yo les decía, con características paranoides, que en realidad son características de desconfianza, son suspicacia, además, o características esquizoides, que son estas personas que tienen menor interés en las interrelaciones, en las relaciones interpersonales, que yo decía que a diferencia de lo que uno vemos nosotros, por ejemplo, en una fobia social, ambos pueden ser, ustedes tienen, pongamos compañeros, uno que tiene características esquizoides y otro características
características fóbicas. Tal vez si hacen una fiesta acá del curso, tal vez ninguno de los dos vayan. Y uno dice, entonces es lo mismo. No, tal vez la persona con una característica fóbica social se muere de ganas por ir, pero por temor a sentirse incómodo, que con quién va a estar, que me voy a poner, que me van a mirar raro, que no sé hablar, que tiene tanto deseo por ir que se va a sentir que no se cree capaz o que va a hacer, entonces mejor se queda. Pero el deseo que tiene de la relación interpersonal es altísimo. Se siente tan juzgado, tan criticado y demás, porque él se considera de esa manera, que no va a ir. Y la otra persona, una persona con características esquizoides, directamente no va a ir porque no tiene interés en relacionarse con otras personas. Si tuviera que ir, lo haría por fin utilitario. Por ejemplo, mirá que si vas podés conseguir un trabajo, porque ahí va a estar, voy a ir, ningún problema. Y si tiene que hablar, va a hablar. No tiene dificultades ni para relacionarse, ni para hablar por temores, por incomodidad, por ver. No existe eso. Pero no tiene interés en hacerlo. Por el solo hecho de relacionarme con el otro, por el solo placer, vamos a decir, del vínculo social, no lo tiene. Y el tercer grupo es este que yo digo que se llama esquizotipia, que son personas que no es tan llamativo el distanciamiento social, sino las características extravagantes. Cierta extravagancia en su manera de vestir, su manera de hablar. Son personas que tienen intereses rígidos en una sola cosa, por ejemplo, y cuando uno se comunica con ellos, siempre todos sus temas de conversación giran en torno a esos temas, y un poco desadaptativos, poco utilitarios, fíjense, al contrario de lo que hablamos, es parecido a esquizoidía, esquizotipia, pero tiene características diferentes. En realidad esquizotipia se hace más alusión a esto, a lo extravagante en sus modos de vestir, en sus intereses, en su lenguaje. Pero ambos conservan, entre comillas, tienen mucho más conservado el contacto con la realidad, ¿sí? Y ambos no tienen características de alteraciones cognitivas, ni demenciales, ni ninguna de las otras cosas que especificamos acá. Eso para hay un psiquiatra clásico del existencialismo que era Stanger. Y Stanger, el hombre más o menos contemporáneo de Freud, de 1920, es uno de los popes, digamos, de la posición, digamos, que se derivaba de Jaspers, ¿sí? Él decía que en un libro interesante, creo que se más llamado Tres formas de la existencia frustrada, y una extravagancia, otro remanerismo y una exaltación. Él dice, mire, no son estrictamente lo que cualquiera admirable diría que son locos, ¿sí? Pero son como exaltados, son como con amaneramientos, o son extravagantes. Yo decía que la extravagancia, es decir, que esas personas, podríamos decir estrictamente, lo que hace no le permite integrarse en absoluto a la sociedad, pero se puede integrar sobre la base de que uno le acepte que tiene ciertas particularidades que lo hacen completamente distinto. A veces uno ve, porque de esos personajes, lo digo con frecuencia, pero sí a veces aparecen en el mundo artístico, ¿no? Por ejemplo, Marta Minujín. Uno podría decir, la verdad, que se celebra la extravagancia. Hace, digamos, o dice muchísimas veces en sus expresiones artísticas las cosas que provocan, digamos, un impacto en la gente, donde lo primero que hace es un impacto de sorpresa, incluso muchas veces un impacto de desagrado, y algunos pocos dicen, no, pero esto es un arte exquisito. Bueno, pero digamos, yo creo que ustedes la ven, en los últimos años aparece con frecuencia en televisión, y es una vez extravagante, ¿no? Pero observa, digamos, la forma que se, la forma física, la forma que se viste, lo que dice, lo que hace. Cuando yo a un par de años atrás, un año pasado, que fue un largo reportaje que le hacen, cuando cuenta cuando tenía 23, 24 años y vivía en París, que cuando acá viene el golpe de la Conficia del 62, en realidad, mucho de lo que fue el mundo, algunos escuchan hablar de lo que fue el Instituto de Itela en Buenos Aires, ¿sí? Ahora existe una universidad de Itela. Pero en aquel momento era un instituto cultural donde surgieron enorme cantidad de talentos sobresalientes. Marta Minujín era uno de ellos, era una muchacha joven en ese momento, había gente más importante. Eso que ustedes ven ahí en los carteles, a la entrada, que hay una cosa que se llama Instituto Karma Sota, curso de psicoanálisis. Los Karma Sota era uno de los intelectuales que estaba ahí, por ejemplo. Este escritor que ahora es como consagrado en la Argentina, que es un hombre crítico de arte contemporáneo, que se llama Luis Felipe Noé, Yuyo Noé, eso era de ese movimiento, y muchas otras gentes intelectuales y artistas de buenísimo nivel surgieron en el tintero. Ella se va a París y cuenta la forma en que vivía en el país, una forma
menos extravagante. Por lo menos extravagante. Todas esas características que estamos nombrando a modo de ejemplo son algunas las que se suelen observar, algunas, como personalidades presicóticas, decimos, ¿sí? No significa que entonces todas estas personas, ¿cómo? Claro, sí que inevitablemente vayan a tener una esquizofrenia, porque van a desarrollar una esquizofrenia. Ni tampoco significa, lamentablemente, que para que una persona desarrolle esquizofrenia tuvo que haber tenido algunas de estas características puntualmente. Hablamos de generalidad desde el punto de vista estadístico, clínico y demás, pero son generalidades y lo que habitualmente ocurre, ¿sí? No son excluyentes. ahí, ¿qué sería esto que decía, me hacer el ejemplo de decir, bueno, pero ¿qué pasó que alguna de esas personas, con esa personalidad prepsicótica, con esa personalidad extravagante, algunas hacen un cuadro clínico y otras no? Bueno, para los psicoanalistas es algo pasó en su vida, un hecho en su biografía determinó, en general es un hecho frustrante, un hecho doloroso, pero un hecho que al otro no le pasó. Y como a otro que tenía las características, no le sucedió ese hecho, es un orden. Y a otro que sí le pasó una frustración, ese país algo de la actualidad entonces viene a tener directa relación con algo de la biografía del sujeto. Ahí como que se resignifica o se reactiva, toma este nuevo significado. Y el último tipo de modo de inicio que nosotros vamos a hablar es el que se llama monosintomático. Como su nombre lo dice, mono se alusiona a uno. No es que el síntoma va a hacerse mono, sino que es un solo síntoma. Se convierte en un animal. Monosintomático decimos porque habitualmente es por ejemplo, un tipo de conducta deshabitual en el sujeto, es decir, que no se había presentado nunca antes y que de golpe el sujeto la hace con una intensidad, una convicción, una certeza que llama la atención al otro. Los ejemplos que nombra el autor son bien llamativos, digamos, que habla de crímenes inmotivados, de estos casos que hablábamos hoy, de esos casos de crímenes de personas con esquizofrenia, de crímenes inmotivados, de suicidios, y otras veces me parece que este tercero es un poco más común, que las personas, por ejemplo, se escapan de la casa, se van de la casa de un día al otro, viven en su casa y vagabundean día y día y día, nunca antes habían tenido conductas de otro tipo. A partir de ese momento la persona decimos es otra. Como diría desde la fenomenología, tiene un nuevo modo de estar en el mundo, la persona. La esquizofrenia como un modo de estar en el mundo, dice. ¿Sí? La persona ya no vuelve a ser quien era, no es que tiene esa época que se escapa, vagabundea una semana, sin dormir, sin asear, y que lo venía haciendo y de golpe vuelve a su día. No, a partir de ese momento, porque son modos de inicio, hay un antes y un después. ¿Sí? Así como hoy dijo que los que había algunos síntomas que podían desaparecer. Y hay diferentes modos de inicio. Cíclicos y monosistemáticos. Así también hay algunos modos de fin, sería o es solucionable, si es controlado. Y por ejemplo, en el tipo de la mente brillante, él como que aprendió a convivir con eso que él veía siempre. Eso, una esquizofrenia, se puede finalizar ¿Tiene cura? ¿Tendrá que ver con eso? ¿Se cura? Si no. Está haciendo preguntas interesantes, chicos, yo desde hoy, preguntas que no son literales. Claro, pero a ver, yo podría decir que lo que me parece que hemos preguntado dos cosas bien. Una es como que así como hay modos de inicio típico, por la propia evolución natural, por esa modalidad, hay modos de finalización propio. ¿Sí? Bueno, Crepoli pensaba que era así, por eso puso evidencia en el juego, porque decía, mire, que siempre hacia la derecha. Un poco lo que decíamos el otro día es que, claro, pero hace 70 o 80 años empezaron a haber tratamientos para la esquizofrenia. Primero socioterapias, después hubieron psicoterapias, después hay tratamientos farmacológicos, tratamiento social. Hoy día hay una combinación de todos ellos y la verdad es que son muy pocos los pacientes que con esquizofrenia no tienen una demencia, porque hay una intervención terapéutica variada, a veces sucesiva, a veces simultánea, pero que en general se los pacientes no terminan en la demencia. Ahora, después de aclarar esto, viene la otra pregunta que
Entonces se cura, no se cura. Yo le decía el otro día sobre el final de la reunión, depende de qué concepto de curación tenga uno. Por ejemplo, curarse de una gripe significa que cuando vos se llevas la gripe, por los primeros 60 o 90 días, si te hicieran un análisis de sangre, todavía tendría los anticuerpos con los que tu organismo combatió al virus de la enfermedad. Quiere decir que no te curaste clínicamente, pero en el laboratorio aparecería que tuviste una gripe. Seguramente 6 meses después ya no tengas esos anticuerpos, un año después, y uno dice, estoy absolutamente curado de la gripe. No tengo más ni siquiera los anticuerpos. Bueno, no se puede pensar el concepto de curación de la psicosis, que es toda una esquizofrenia, como el de la gripe. Yo les decía que en alguna medida se puede comparar con algún parecido con el que se dio, por ejemplo, el infarto mental. Antes, vamos a decir que era antes la mayor parte del infarto se moría. De 40 años, más o menos, 45 años, se ha podido, por un lado, mejorar todo lo que hay en estudio para prever si puede tener un infarto, si tiene una oclusión coronaria, si tiene una arteria tapada, tiene más chance, pero te vas, te destapas y otra vez baja el riesgo de infarto. Además, se han mejorado muchísimo los servicios de salud que te acercan, por vía de que hay, no sé, 50.000 ambulancias, hay muchos sistemas de emergencia públicos y privados que si vos estás empezando a tener un infarto, llaman, te llevan y te llevan a un centro especializado porque la corriente. Y la mayor parte de las personas que hoy tienen un infarto son gente que no se mueren. Es estadística, no hay digo que se mueren. Los que no se mueren se salvan de eso. ¿Se tienen cuidado de infarto? Hay un concepto de fácil alternativo. El corazón es un músculo. Un infarto es una especie de desgarro al interior del músculo. O sea, quedó sin irrigación el corazón. Esas células estaban ahí, murieron. Cuando puede generarse endurece, un endurecimiento. Ese endurecimiento que tiene ahí hace que la persona que sufre un infarto, el corazón lo requiere nunca más como si no lo tuviera. Esa marca queda para siempre. Es como los desgarros del músculo cuando vos jugás al fútbol, ¿verdad? Que desgarraste. Además de tener varias veces de reposo y todo eso, dentro de un año y medio de persona de estudio, se sabe que acá hay una marquita, una filita, hay una que está separada sobre la masa muscular de este lado, de la otra chiquitita, pero hay. Bueno, porque yo soy un infarto. ¿Qué puede hacer después? Variables, nunca paciente, pero el tipo, no sé, vamos a poner, es psicólogo, tuvo un infarto. ¿Se me ocurre eso? ¿Puedo seguir trabajando en salud? Sí, seguramente sí. Si no le quedó, que si no fue un infarto grande, sí. O digamos, no sé, arquitecto, ¿no? Sí. Va a poder, no sé, irse de viaje, tomar un avión, sí. Va a poder competir en la próxima Olimpiada del Río de Janeiro de los 200 metros de año. Seguro. Eso qué significa, seguro. O no seguro. Depende del concepto de curación. Si para uno curarse es que el cuerpo, en el caso de la persona tiene posibilidad de hubiera tenido, eso no es posible. No era en la esquizofrenia, no es posible caso de que con ninguna enfermedad del cuerpo. Vos tuviste hepatitis, si tuviste que usted no puede donar sangre. ¿Por qué si tú hace 20 años que con él hepatitis no puede donar sangre? Porque una marca queda en su hígado que hace que usted le pueda permitir, aunque usted no tenga clínicamente, si da sangre a otro y eso ¿qué se puede probar la hepatitis? Yo creí que estaba curado la hepatitis. Bueno, sí está curado, pero hay algo que no puede hacer. Con el infarto lo mismo, yo diría, con una esquizofrenia, quizá un poco más, ¿verdad? Pero sería, es variable, hay personas que retoman una vida parecida a la que tenían antes, hay personas que toman, digamos, rearman una vida un poco menos intensa de la que tenían antes, y hay personas que les desgasta la vida, que no salen bien de ese brote, no salen bien del tratamiento, y quedan, digamos, sensiblemente
menos habilitadas para vida social que el Estado. Hay que entrar entonces en nuestro concepto de educación que vuelva a hacerse. Bueno, eso también es otra discusión. Hay teorías psicológicas que dicen que, sobre todo las que derivan de los enfoques biológicos, que es mío, que es el estado de equilibrio anterior. O sea, tomemos el ejemplo de la gripe, que tendría que ser tu cuerpo volver a como estaba antes de tener la gripe. O sea, está planteada que la curación es la vuelta al estado anterior. ¿Sí? Eso se llama homeostasis, el principio de homeostasis, es decir, de equilibrio y volver antes. El punto es si en lo mental uno puede tener efectivamente la suposición que hay en lo biológico de que ahora tuvo un problema esquizofrénico, antes estaba sano, para como dice, transformar en el objetivo de la terapia que vuelva a estar como estaba antes. Todo lo que venimos hablando de psicosis y de todo esto, diría, no, mire, antes no estaba sano. ¿Qué quiere decir sano? Y si la verdad es que es sano desde el punto de vista de lo mental, pero tengo que decir, era como el 90% de las personas de su edad, de su sexo, de su condición educativa, de su condición social. Bueno, no. Entonces no estaba tan sano. Y no estaba tan sano, efectivamente. Pero ¿qué tenía? Porque tenía, no le impedía participar en la vida sana, no le impedía ir a la escuela secundaria con usted, venir acá a la facultad, tener hijos, no le impedía grandemente. Entonces no sé, pero esto que tiene ahora, muchas teorías dirían que esto es el efecto de, como dijiste recién, Celeste, algo de la actualidad que hizo, lo significó su historia, su biografía. ¿Sí? Entonces ya no estaba también. ¿Sí? Entonces dice que el objetivo no tenía que ser volver al estado anterior, porque el estado anterior no estaba tan bien. Entonces otros dicen, bueno, sí, sobre todo los analistas decimos que el objetivo de la mente psicoanalítica debería ser casi un estado nuevo que el sujeto nunca antes. Eso se cumple todas las veces. No, debería ser todas las veces. Se cumple muchas veces. Se cumple algunas veces. Difícil sería decir si más de la mitad o menos de la mitad. A lo mejor en la esquizofrenia hay veces menos de la mitad de las veces. Entonces, ahora, se cumple menos de la mitad de las veces y eso no es un objetivo válido. Yo le digo, que sigue siendo un objetivo válido. Lo que ocurre es que a veces no se lo alcanza. Pero digamos, como yo te dijera, alguien se enfermó que, entre otras cosas, vivía en una familia que tenía un tipo de trato enfermizo que ¿cuál sería el objetivo? ¿Que vuelva a tener un trato así con la familia? No. Entonces tiene que ir hacia otro modo de trato, sí. ¿Es fácil alcanzar eso? No. Pero es lo deseable. Lo deseable sería que la familia tenga un nuevo modo de relación entre los integrantes de la familia, de modo tal que que hace un mes y medio o 3 meses hizo un brote, cuando vuelva a vivir con él, el tipo de trato entre ellos no sea igual, porque si no, en 2 años se va a hacer de brote. ¿Sí? Bueno, de hecho, habrá que trabajar con la familia de él también, capaz que sí, y con él también sí. Y eso garantiza que sí. La garantía no hay ninguna. Uno hace lo que está a su alcance, se agrupa con otros profesionales, hace un tratamiento interdisciplinario, pero eso no garantiza que va a llegar a eso. Pero se apunta a eso. Y al apuntar a eso, le estamos apuntando a algo que no hubiera estado anterior. Estamos apuntando a que algo cambie, no solo realmente, sino que el entorno familiar de verdad. Ese para mí sería un modo de más o menos responderte. Sé que son todas opinables, ¿verdad? Nosotros decimos que hay un tratamiento posible, que hay un mejoramiento posible, que ponerle a eso, a ese mejoramiento, la palabra cura o no, va a depender de la cuestión de qué es una cura. Si la cura es, decimos hoy, que no tenga ninguna marca, ninguna, y eso es difícil. Si hablamos de esquizofrenia, venimos ahí más lejos. Yo no sé ninguna línea que te diga que existe cura. Si entendemos cura como volver al estado anterior. Si hablamos de esquizofrenia. Bueno, después que viene vamos a pasar más con esto y algunas teorizaciones que están en el libro de Chicos, lean por favor, porque cuando Preci leyeron, creo que 3 personas, 4 personas que decir, por favor lean. Esto es uno de los temas que
más preguntamos tanto en el parcial como en el final.